nosotros un poquito más adelante. Así es que bien pendientes. Hay una manifestación importantísima este miércoles. Así es que pendientes para más detalles. Mientras nos sigue corriendo el tiempo para que más y mejores secciones de este programa les toque, ¿verdad?, su turno de hoy, lunes feriado para tanta y tanta gente. Bendiciones a todos los que están de pie, que están desayunando en la casa o posiblemente ya en su trabajo, en ruta en su carro a trabajar precisamente. Fernán, yo estaba haciéndome una pregunta porque esto de la ideología de género que hace tantos años nosotros venimos, ¿verdad?, planteando lo bien organizada que esta gente siempre ha estado. Sí, los fundamentalistas del género. Los fundamentalistas del género llevan años con una agenda definida y no han cambiado el contenido ni la ideología de la agenda. Tal vez han añadido, vamos a decir, la forma en que logran implementarla. Es el único cambio que hemos visto. Me hice una pregunta este fin de semana que es, yo creo que es demasiado válida. La iglesia organizada tiene un plan con la niñez desde las primeras etapas hasta universidad. Con esa niñez, porque la ideología de género, los fundamentalistas del género, sí la tienen. Y tienen un programa perfecto desde kinder hasta universidad, de cómo cambian totalmente su forma de pensar, cómo ven la vida, cómo ven la familia, cómo ven la sexualidad. Y desde kinder hasta universidad, eso es un programa que corre perfecto, como un reloj. Le faltan algunas garras que son las leyes y por eso están legislando desde cuatrienios pasados. Ahora hay un proyecto que se llama el 184 y el 185, pero todo parte de un plan definido, escrito, que solamente falta ir ejecutándolo. Una estructura, una cosa bien pensada, ¿no? Todo bien pensado. Sí. Entonces me hace preguntarle a mí, a los líderes conciliares en esta mañana, a la iglesia organizada, entiéndase Asambleas de Dios, Mission Board, MI, Discípulos de Cristo, Bautista, Presbiterianos, iglesias independientes que tienen varias, ¿no?, dentro de esa sombrilla. Hay un plan definido, escrito, o deberían tenerlo, de cómo tú coges un niño desde que papá y mamá lo llevan chiquitito a la iglesia, pero que es un plan integral de sembrarle principios y valores, fundamento bíblico acerca de esos temas vis a vis a la ideología. Sí. Cosa de que si en algún momento la ideología los toca, a mí tú no me vienes a engañar, papá, yo sé de lo que se trata. Y yo sé que padres en el carácter individual lo hacen. Estoy hablando si a la iglesia organizada se le ha ocurrido hacerlo en sus filas. Posiblemente sí, y yo no lo sepa, por eso tengo el tema, y me llame el presidente de tal concilio o el de la junta y nos diga, pues mira, sí, Juan, nosotros tenemos ese plan y lo tenemos desde hace tantos años y corre de esta manera. ¿Tú has escuchado algo? No, y yo tengo la impresión, no es más que una impresión, de que no existe. Ojalá hayan unas cuantas iglesias que sí lo tengan, pero tengo la impresión de que este tipo de gestión con la niñez en las iglesias es una mezcla entre cuidarlos y entretenerlos. Exacto. Entonces, y hay un poco de palabra, pero realmente no hay una estructura, un plan pensado para, ¿verdad?, para llenar esos niños de información que sea realmente relevante. Y lo planteo porque a mí se me hace imposible que el mundo tenga un plan maestro, por decirlo de esa manera, sí, que tenga un plan que está en ejecución y que les va de maravilla, porque de verdad que nos estamos oponiendo y siempre nos hemos opuesto, pero no podemos negar que han ido ganando terreno en muchas instancias, particularmente en el de la opinión pública. Han sido muy efectivos confundiendo. Sí, interesante que ellos no tienen en su plan entretener a los niños, sino adoctrinar a los niños. Exactamente. Sí. Mientras la iglesia, en términos generales, no estamos acusando al pleno, o señalando al pleno, luce más a entretener un poco y a, ¿verdad? Mientras los padres escuchan la predicación, nosotros los tenemos acá. Sí, te los cuidamos en lo que ustedes aprenden.
palabra. El mundo tiene un plan de adoctrinamiento per se, escrito, ready para ejecutar y ya en ejecución. Sí. Si es así, yo no estoy acusando a la iglesia de eso, yo estoy planteándolo como pregunta para que nos aclaren en esta mañana. Tenemos o sea, si estamos en lo correcto, nuestra percepción es correcta, estamos 20 años atrasados. Uy. En un plan. Y cuidado, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y establecer un plan desde cero no es tan sencillo, o sea, toman tiempo. Sí, bueno, lo vemos con ellos, ¿no? rato. O sea, precisamente lo que parecía algo bien extraño, antipático, extraño, hace 20 años, cantidad de gente de la masa lo está comprando precisamente por la consistencia. Toma mucho tiempo, ¿no? Y fíjate, cuando planteo la pregunta, no estoy hablando de un plan que sea igual en todas las iglesias, o sea, un plan que se preparó y todas las iglesias cristianas tienen el mismo plan. No. Estoy hablando de que cada organización tiene su plan en sus filas, pero un plan así, desde kinder hasta universidad, donde ese plan corre. Si yo soy de X concilio, a mí me tienen en un programa que eso está escrito, que no va a variar y que eso va a correr como un reloj hasta la universidad. En términos de iglesia, y los adventistas tienen el suyo, los pentecostales tienen el suyo, las asambleas de Dios tienen el suyo, ¿me sigues? O sea, que lo tengan. Sí. Si la contestación a eso es no en balde el mundo te está quitando los niños, iglesia. Interesante que, o sea, en la iglesia hay cantidad de educadores, o sea, de talla, de alto nivel. De talla, ¿no? Mundial. Correcto. Nosotros las mentes las tenemos. Claro, para poder desarrollar el plan que sea. Correcto. Sí. Correcto. Pero eso lo hace peor, que si tenemos los recursos intelectuales claro, y de conocimiento para hacerlo. No tenemos excusa. Y a rayo, mano. Sí. Uy, eso nos hace lucir mucho peor. Sería bien interesante saber si hay alguna iglesia con plan establecido, estructurado, saberlo, ¿verdad? Saberlo. Sería chévere porque tal vez ese plan se puede, de hecho, duplicar. Correcto. Compartir, tomar ideas otros y que demuestre que la iglesia toma en serio la niñez. Esto no es un issue de entretener los nenes a lo que papi y mami cogen su prédica y su enseñanza, ¿verdad? Sólida. Se trata de que tenemos una visión de que esta es la nueva generación y que van a ser los próximos profesionales, médicos, abogados, legisladores, alcaldes, senadores y posiblemente el gobernador que siempre hemos querido. Pero si no hay eso en que de manera organizada la iglesia vea a la niñez como la generación que nos va a suplantar a nosotros, fíjate que la ideología de género sí. Y con la ideología de género en 15 años tú tienes una sociedad totalmente nueva en todo sentido, con una forma de pensar, con una forma de ver la vida, con una forma de manejar la familia, con una forma de manejar los asuntos espirituales. Sí. Un Dios totalmente distorsionado donde todo es bueno. O sea, en 20 años voltearon toda la cosa. Totalmente. Y están a punto. Exactamente. De caramelo increíble. Es así. Sí. Por eso la pregunta, yo quiero que nos digan, mira, sí, tal iglesia tiene un plan estratégico desde kinder hasta universidad, lo conozco y corre así, de forma breve. Pero si no hay ninguno, estamos en serios aprietos en esta etapa del juego. Vamos a abrir las líneas a ver si aparece alguna historia, alguna data. 787-993-9700 es el teléfono a llamar a esta hora. 787-993-9700 y el mensaje de texto por WhatsApp, el WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263, que también está disponible por ahí. Adelante, en ruta, buenos días. Buenos días, por lo menos donde yo asisto no lo hay. Y también veo la actitud de otras iglesias que he ido, de cómo eso tiene que pasar, para qué luchar. Y la iglesia está dormida totalmente los 3 segundos. Antes se los querían meter por la cocina, ahora están de frente. Buenos días. Ok, gracias por romper el hielo. No conoce ninguno. No conoce ninguno, ok. Adelante, buenos días. Sí, Dios le bendiga. A la iglesia que pertenezco, no sé si puedo decir la verdad, es que cuál es la denominación. A la iglesia que yo pertenezco, sí, nosotros tenemos un plan desde que son pequeñitos, sí está el cuido que es para los bebés. Luego me parece que desde los 3 añitos en adelante se les va dando clases, hay una estructura completa. Yo fui maestra de escuela dominical para los niños pequeños. En verano también se hace una escuela de verano y también se le enseña a los niños de la palabra, se les enseña muchísimas cosas
Incluso hasta cuando ya están ya grandes, hasta la universidad, como ustedes dicen, sí, está la sociedad de jóvenes donde siempre predican, incluso los niños tienen su semana su campaña de niños, los mismos niños muchas veces predican y participan en muchas cosas, sí se les enseña muy bien. ¿Ustedes son una iglesia independiente o pertenecen a un concilio? Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. ¿Y eso Sí. es de tu iglesia local o es de todas las iglesias discípulos? Todas las iglesias discípulos de Cristo. ¿Lo tienen? Sí. Ok, excelente. Es una tremenda noticia la que estoy escuchando, que Discípulos de Cristo lo tiene. Pero es como una respuesta a la estructura de la ideología de género, o es algo un poco más pregunta. religioso. Si la hermana nos puede volver a llamar, la oyente, o cualquier otro que añade información en esta dirección, porque me parece una buena pregunta. Sí, porque yo sé que hay iglesias que tienen estructuras para atender a sus niños con escuelitas pero verdad, o sea... Sí, y esa no es la pregunta, sería el vis a vis con lo que es ideología de género. Correcto, si han considerado, si le han hecho, ¿verdad?, un ajuste a ese plan para temperarlo con lo que está pasando. Exacto. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, saludos. Si no hubiese, yo pienso que si no hubiese ese sentir en el pueblo de trabajar a favor de la niñez, no hubiese Espíritu Santo. Eso es mi opinión. O sea, yo creo que si el Espíritu Santo de Dios está presente, siempre va a haber ese sentir, Ahora, mi esposa y yo pertenecemos a un concilio, el concilio de la Iglesia de Dios Incorporada. Somos un concilio donde utilizamos el velo, vamos a la iglesia los sábados y demás. En fin, el Espíritu Santo de Dios puso la inquietud en una persona, la cual pertenecemos al grupo acá, un grupo misionero de una de nuestras iglesias locales, y se ha comenzado como proyecto, el proyecto Zoom Bíblica, reunir niños a nivel isla y también de Estados Unidos para darle clases bíblicas a los niños a través de la plataforma Zoom. Y ya ese proyecto se dio comienzo, ha sido un éxito, se está trabajando a favor de la niñez, se está educando a la niñez, y sobre todo la mayoría de los niños son niños que sus padres no asisten a la iglesia, son niños que nunca habían tocado una Biblia. Se les proveyó el material, se les proveyó una Biblia, y ese proyecto lo estamos trabajando. Así que quería compartir esto, porque sí, yo creo que si el Espíritu Santo de Dios está en el asunto, siempre va a haber alguien que se va a mover a favor de la obra de Dios. ¿Cómo dijiste que se llama tu concilio? Concilio La Iglesia de Dios Incorporada. Ok, excelente, gracias por tu llamada. Gracias, hermano, sí. Hay dos que por lo menos están trabajando en un programa ya integral. No sabemos si específicamente tiene elementos para ir directo a la contraparte de lo que es la ideología, pero sí están de manera sistemática, por lo menos estos dos, enseñando Biblia across the board según van creciendo. Adelante, Ruta, buen día. Sí, hola, buen día, Anónimo. Yo pertenezco a la iglesia de con Cuerdas de Amor, de Edgar O'Brien, sí. Y ellos son bien, pero bien enfáticos en este tema. Bien enfáticos, a nivel de que todos los domingos siempre hay un pedacito que se toca ese tema. Para los niños. Entiendo que sí, porque se está instruyendo a los padres. Se instruyan a los padres para que, ¿verdad? Yo no tengo niños pequeños. Yo no sé, pero yo entiendo que sí, porque las mismas maestras han dado charlas y han, ¿verdad? Han reservado un día para que los papás vayan y tomen la charla sobre este tema. O sea, como vuelvo y le digo, no tengo niños pequeños, pero lo escucho, lo veo, ¿entiendes? Excelente. Conocemos a Edgardo O'Brien, de hecho lo saludamos, sí, muy radical con este tipo de temas, bien al día siempre y bien cuidadoso. Saludos a Egui, de hecho, si nos está escuchando. Bueno, 787-993-9700. Sería chévere saber si de manera intencional alguna iglesia ha abierto un programa para contrarrestar este tema directo de frente. De manera planificada. Le estamos preguntando en esta mañana al equipo de En Ruta si usted conoce, si su iglesia tiene un programa diseñado para la niñez, donde haya un discipulado
desde los primeros añitos hasta grado universitario, que pueda de alguna manera paliar, combatir lo que es el fundamentalismo de género. Sí, adelante, buen día. Buenos días, Jorge Morales de Rochester, Nueva York. Saludos a todos. Bendiciones. Este es el pastor Morales. Mira, los quiero mucho a todos, ¿sabes? Yo pastor en una iglesia, nuestro concilio, no sé si está trabajando en eso, pero aquí en Rochester no está tan obvio como en Puerto Rico, pero silenciosamente. Yo trabajo para el departamento de escuelas aquí y ya los signs de los baños, donde decía niño y niña, ya están instalando el tercer sexo, que es o con una faldita o con pantalón, la caricatura ahí impregnada en la pared. Y yo como pastor de la iglesia ya estamos haciendo un plan ilustrativo donde podemos ilustrar a los niños lo que es la creación y el sexo de acuerdo a la base bíblica. Y vamos agresivamente a educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en ese particular. Excelente, pastor. Gracias por la aportación y por estar haciéndolo, tomando la responsabilidad y compartirlo esta mañana con nosotros. Extraordinario. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Mi iglesia Jesucristo Reina en Carolina, en la Cerámica, siempre se ha implantado y se ha enseñado a los niños de su identidad. Incluso se hizo un retiro para los jóvenes de 6 meses corridos, trabajando todos los aspectos de su identidad, de lo que es cómo se corre el mundo, de cómo están las cosas, de lo que es la realidad de la palabra. Se le ha dado duro y en cada culto se habla y los niños no se están reuniendo y se les manda sus clases en Zoom y siempre se le habla de quiénes son ellos y cómo deben de tratar a las personas. Y esto como una respuesta a la ola de todo este tipo de asunto con el fundamentalismo de género. Siempre se había hecho y ahora estamos más fuertes. Okay. Porque esto no viene de ahora. Sí. El Señor viene hablando y viene diciendo lo que está pasando. Lo que pasa es que había una iglesia dormida. Sí, ha estado despertando y nosotros como medio queremos que siga despertando. Tina Cuadrado de Ruiz nos escribe en la página de Facebook que la gente no confunda un programa de escuela dominical, escuelita bíblica para niños, con un programa intencional para combatir la ideología de género. Y de eso es lo que estamos hablando esta mañana, precisamente. Sí, exacto. Las escuelas bíblicas sabemos que siempre las han tenido. Correcto. Pero esto es algo mucho más profundo, mucho más agresivo, mucho más allá. Esta es una escuela aparte. Sí, con una intención de, vamos a decir, de desarmar la ideología de género que está tan definida con unos propósitos tan particulares y que ha distorsionado tanto este concepto de la familia y de la sexualidad. Imagínate, o sea, el reto que tendría la iglesia, o bueno, que tenemos, porque si esa doctrina ideológica se instala en las escuelas lunes a viernes, una familia que suele ir a la iglesia a llevar a sus hijos una vez en semana, tendrían 1 hora a la semana para intentar contrarrestar todo un esfuerzo de un andamiaje educativo, ¿no? Eso no está muy fácil. 40 horas a la semana. 1 hora a la semana para combatir 40 horas a la semana. Estamos hablando matemáticamente de algo abrumador. Sí. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Dios les bendiga. Nada, pertenecemos a la Iglesia Cristiana Carismática con Pastor de Levitown. Fernán sabe cuál es. Gente buena, sí. Sí, nosotros pues, toda la vida hemos tenido escuelas bíblicas desde niños, juveniles, jóvenes. Tuvimos por muchos años iglesia, escuela. Siempre hemos enseñado a los niños, ¿verdad? De hecho, ellos participan en coros también. Han tenido sus partes, los juveniles han tenido participación como para tipos prédicas pequeñas, los jóvenes obviamente siempre han estado bien activos, pero ahora más fuerte, aún en la pandemia, cuando estábamos virtuales, también se le daba escuelas bíblicas a ellos virtuales, y además de una escuela bíblica regular, ahora más que nunca, pues se les recalca sobre esto. En la iglesia estamos bien activos, estamos bien claros, se menciona en las prédicas, se le habla y se le está introduciendo eso también en las escuelas bíblicas para que ellos estén, ¿verdad?, bastante claro. No hemos hecho, ¿verdad?, una conferencia como tal, vamos a hablar sobre esto, pero sí se menciona bastante porque estamos bastante al día y siempre pues la iglesia se le pone
poner la perspectiva de lo que estamos trabajando. Así que sí, estamos a favor de eso y estamos trabajando para eso. Ok. Por lo menos se está haciendo algo que podamos decir que hay un plan intencional desde pequeñines hasta universidad. Pues no hemos escuchado de esa manera algo así de definido y de claro. O sea, hay conciencia, pero no hay estructura. Sí. ¿Ves? Hace falta la estructura. Ahí es que la cosa... Ahí es que ellos tienen un pie bien al frente, ¿no? Correcto. Una más por acá, adelante, Ruta, buen día. Saludos, buen día y bendiciones. Buenos días. Bueno, en mi caso, la iglesia donde pertenezco, no sé, lamentablemente tengo que decir que se han concentrado más en la salvación que en, tal vez, pensar en un tipo de tema como este, que es importantísimo y sumamente necesario, porque, como les digo, tal vez falta de conocimiento, falta de interés o otras prioridades como tal, lamentablemente. Otro punto que me gustaría que les agradezco por eso, que nosotros como iglesia también deberíamos aportar, además de la identidad y demás, en base a lo que la palabra da, es también enseñarle a los niños, adolescentes, inclusive a nosotros como adultos, cuando venga a la iglesia una persona con esa ideología o tal vez algún tipo de rasgo que indique esa conducta, ¿de qué manera lo tenemos que tratar? ¿Sabe? Porque a veces desconocemos y lo que hacemos muchas veces lo rechazamos, no, mira, no te juntes con esa o con ese, ¿sabe? Y de qué manera podemos tal vez tratarlo, va a ser fundamental, porque muchas veces ellos van a la iglesia queriendo salir casualmente de ahí, pero si no tenemos las herramientas para lidiar con esa situación, podemos crear un problema mucho más grande que el que existe. Por eso es importante tener un plan, porque un plan integral precisamente contempla esos ángulos que tú has traído. No se puede escapar ese ángulo que tú has traído. Así que me parece que la iglesia en términos generales tiene un reto tremendo. Sí podemos tener algunos visos de estar enseñándoles cosas, principios bíblicos fundamentales en las escuelitas bíblicas. Es bueno. Pero yo creo que esto requiere algo mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más agresivo. Sí, sobre todo si tú tienes una iglesia que en una buena parte todavía no comprende bien la ideología de género, o sea, correcto. Ahí, o sea, sí, ¿verdad? Es complicado tú contrarrestar algo que no conoces bien. Que son muchos los que están ahí que todavía no lo entienden, no saben la diferencia. De hecho, están a favor muchos de ellos porque lo han entendido como que es igualdad del hombre y la mujer. Exactamente. Todavía no han entendido de lo que se trata realmente la ideología de género. Y otros creen yo he escuchado pastores favoreciéndola. Yo no tengo ningún problema con eso, porque es que yo creo en la igualdad del hombre y la mujer. Exacto. Pastor, pero es que la ideología de género no se trata de eso. Sí, sí. Y no creo en las terapias de conversión, y ese tampoco es el tema. Exactamente. ¿Y ustedes, de dónde ustedes creen que nace la confusión? ¿El grupo que lo promueve levanta esa confusión o son los términos? Las dos cosas. Las dos cosas, sí, correcto. Porque en la retórica de los talking points en los medios es igualdad del hombre y la mujer, y en lo escrito del plan no tiene que ver nada la igualdad del hombre y la mujer. ¿Será intencional o eso surgió como un ups? Totalmente intencional, totalmente pensado, intencional y ejecutado. Ellos saben lo que ponen en un proyecto de ley y lo que son sus programas educativos, y ellos ponen lo que va a ser el mensaje en los medios. Y en los medios el mensaje no se mueve de ser, esto es una propuesta para eliminar la violencia contra la mujer y que la mujer tenga las mismas oportunidades que tienen los hombres. Eso hace más de 25 años, de 30 años que las mujeres lo tienen. Aquí tenemos mujeres profesionales, como hemos discutido a la saciedad, en todos los ámbitos. Todo lo que la mujer se propone alcanzar lo consigue. No hay ninguna universidad que le diga a la mujer, esta materia tú no la puedes estudiar porque eres mujer. O sea, es una falacia. Pero en los medios lo que se habla es de eso todo el tiempo y la gente lo termina comprando. Nosotros aquí explicamos lo que es la ideología de género y la gente dice, no, Juan, no es eso. Es la igualdad del hombre con la mujer. Como si nosotros no hubiésemos estudiado el tema y la gente que viene aquí como recurso. Y lo que está escrito y lo que ejecutan y han ejecutado en otros países del mundo. Compran el concepto, gran parte todavía de los líderes cristianos, de que esto es igualdad del hombre y la mujer. Y esto para nada es igualdad. Esto es un cambio cultural completo de la sexualidad. Totalmente. Donde el sexo es neutro, donde la biología no define nada, el pene no te hace hombre, la vagina no te hace mujer. Eso es ideología de género.
Pero en los medios, ¿qué se dice? ¿Tú has escuchado hablar de eso en los medios? No, que tú oyes escuchar en los medios a todos los portavoces. Sí. Pero Aquí hay igualdad del hombre y la mujer. Juan, la iglesia estaba tan, ¿verdad? O sea, estábamos tan cómodos enseñándole danza a los jóvenes, pantomima, adoración, que ha sido buenísimo. Ajá. Transicionar de eso a una educación como esta que requiere, ¿verdad? Un poquito más que arte, pues no es nada sencillo. Y nosotros llevamos en estas líderes algo triste también, y yo espero que eso cambie aceleradamente. A los niños siempre se les vio en la iglesia, no en todas, pero se veía como un gasto, porque con los niños las iglesias tienen que invertir. Y la prioridad eran los adultos, porque los adultos son los que diezman y ofrendan. A los niños era como un entretenimiento, le enseñamos historiecitas bíblicas, Daniel, David, etcétera. Sí. Pero no había una visión a nivel eclesiástico del pastor y su junta, en decir, estos nenes tienen que tener los mejores salones, tienen que tener los lugares más chéveres que nosotros los adultos, porque los adultos bregamos en cualquier sitio. O sea, no hay una visión de ver la niñez como este tesoro donde tú inviertes para que se queden luego con el mundo en todas las posiciones. Se ve como un gasto, y todavía muchas iglesias ven a los niños como un gasto, no como donde hay que invertir. Una inversión. Porque no le generan a la iglesia, un niño no ofrenda, un niño no diezma, pero es el tesoro donde realmente tú estás marcando a tu nación para Cristo en esa nueva generación. Porque nosotros vamos de pasada. Y yo creo que se convierte en algo fundamental el que esa visión la podamos seguir cambiando. El mundo la tiene clarita, quiere a nuestros niños, nos quiere decir, padre, ustedes no tienen nada que decir de esto. En Estados Unidos ahora mismo hay un papá que está preso porque su hija de 14 años dice que es nene, y el papá se sigue dirigiendo a ella como nena, como su hija. Y lo metieron preso porque él está defendiendo a su hija, y le dijeron, no le diga que es hija, es hijo, ella se siente nene. Y el papá, con el corazón de papá, dice, es que no me puedo dirigir a ella como nene, es mi hija. Qué terrible. Wow. Qué terrible. El Estado la va a operar, ¿verdad? La va a mutilar, esos son los términos que usa el papá. Es que ustedes me van a mutilar a la nena. Pues estás preso, porque tú acabas de entender, papá, que tú no tienes una hija, que tú tienes un hijo, aunque biológicamente ella nació nena, nació mujer. Eso es lo que estamos viviendo, de eso es lo que se trata. El tema está súper retante para la iglesia. Demasiado. Nada que no podamos hacer, sí, ¿verdad? Si nos preparamos debidamente. Así es que vamos a darle de frente a este asunto. Sería bueno que le diéramos seguimiento al... Y yo creo que los que tema le apasionan los niños en las iglesias deben insistir de buena manera en su iglesia local en que se haga un plan intencional y concertado de llevar a los niños desde chiquititos hasta grado universitario con una enseñanza que se reciba en la iglesia, basado en lo que estamos viviendo ahora. Estamos en ruta, Nueva Vida 97.7. Próximo. Pues. Vamos por más Mora y Moyola. Yes. ¿Cuál es el tema? El dolor no